los encuentros que solemos realizar en los teatros suele aparecer casi siempre una pregunta ligada al tema de la depresión. La depresión parece ser el mal de nuestra época. Y muchas veces me pregunté cuál es la mejor manera de describir lo que ocurre cuando una persona está deprimida. Pensé en un momento en la filosofía. Hegel decía algo muy interesante. Hegel decía que la Tierra tal vez no sea más que un cascote que gira alrededor del Sol, pero que en ese cascote hay un ser único que se pregunta acerca del sentido de la vida, del sentido de la existencia. Ese es el ser humano y eso es lo que hace que sea diferente, que eso no sea solamente un cascote. Nosotros, que somos esos que nos hemos preguntado por nuestra existencia, nos topamos necesariamente, y esto ocurre, digamos, con posterioridad, diría yo de modo fuerte, a la Edad Media. Ustedes saben que en la Edad Media el hombre casi no se preguntó nada. En la Edad Media la omnipotencia de la idea de Dios generó la imposibilidad de que el hombre se preguntara muchas cosas, porque todo iba a venir dado de Dios, porque lo mejor iba a venir después, porque la promesa era en una vida futura. Entonces, este era un mar de lágrimas por el cual había que atravesar para después encontrarse con el premio de la benevolencia divina. Pero llega Descartes y pone en cuestión todo, saben ustedes. Duda de todo, se permite dudar de la existencia de Dios incluso. Y se apropia para el hombre de la historia. Recomiendo el programa de José Pablo Feynman, Filosofía aquí y ahora. Él describe mucho mejor que yo todos estos procesos y realmente son muy interesantes. Les recomiendo que vean cómo ha sido esa evolución, pero digamos que en el momento en el que Descartes dice yo dudo, en tanto que dudo de todo, de lo único que no puedo dudar es que estoy dudando, es decir, que estoy pensando. De allí viene su cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. La filosofía empezó entonces a preguntarse muchas cosas, a preguntarse por todo. Y en algún momento llega la pregunta sobre la muerte, por supuesto. Y a mí me gusta mucho un libro que se llama El sentimiento trágico de la vida, de Don Miguel de Unamuno, porque básicamente lo que queda allí planteado es cómo hacemos los seres humanos para poder vivir siendo como somos, una especie consciente de su propia finitud. Es decir, sabemos que nos vamos a morir. ¿Cómo hacemos entonces para no vivir todo el tiempo deprimidos y angustiados, mirando hacia adelante y viendo que allí está la muerte? Y yo he creído entender que lo que calma esa angustia enorme, esa angustia existencial, tiene que ver con la existencia de proyectos. Los proyectos son cosas que nosotros ponemos entre la muerte y nosotros, para que cuando miremos hacia adelante, en vez de ver que nos vamos a morir, veamos algo que tiene que ver con un sueño, un deseo. Cuando alguien empieza una carrera, tiene un horizonte por delante, dice, bueno, en 3 o 4 años me recibo, y cuando mira hacia adelante ve eso. Después de recibirme, nos casamos. Después de terminar de pagar la casa, podríamos tener un hijo. Después de tal cosa, haría un viaje. Los proyectos le dan un sentido diferente a la vida. El hombre, cuando está sano, maneja su deseo de un modo tal que puede crear proyectos que justifiquen una vida que a lo mejor filosóficamente hablando no tenga demasiado sentido. Pero ese es el desafío, darle un sentido a una vida que no sabemos si en realidad lo tiene. ¿Y qué ocurre en los momentos en los que aparece la depresión? En esos momentos lo que pasa es que una persona se queda sin proyectos. Y entonces cuando mira hacia adelante, lo único que ve es la muerte.
Por eso no tiene ganas de nada. No se quiere levantar de la cama, no se quiere bañar, no quiere ir a trabajar. Y cuando le decimos, dale, levántate, vamos, ¿saben qué va a decir? ¿Para qué? Y ese para qué, lo que está diciendo es, ¿para qué si igual me voy a morir? ¿Para qué si no voy a poder evitar ese final? Y entonces lo que intentamos hacer, todos aquellos que queremos ayudar a una persona que está en ese estado, desde la familia, los amigos, por supuesto, sus terapeutas, su médico, es actuar de un modo tal que le permitamos volver a construir un proyecto. Aunque sea un proyecto a breve plazo. Cuando viene un amigo y le dice, dale, levántate que nos vamos a comer un asado. Bueno, aparece ese proyecto, aunque sea por un rato, ir a lo de un amigo a compartir un momento. Y poco a poco tratamos de movilizar para que ese sujeto humano vuelva a ser un sujeto de deseo. No tiene sentido la vida de una persona si no es porque está el deseo y porque ese deseo lo lleva todo el tiempo a construir mundos posibles para sí mismo, todo el tiempo a ir en busca de algo para ser, de algo para crear, de algo donde jugar su ser. Si eso no está, uno mira hacia adelante y ve la muerte, y cuando uno ve la muerte aparece esa depresión. Démosle entonces ese lugar maravilloso que tiene el deseo. Hemos dicho en otros encuentros, y lo diremos muchísimas veces, el ser humano es un sujeto del deseo y la palabra. Hablaremos un poco más en otro momento del deseo, pero sepamos que allí está, como motor de la vida, como defensa ante la muerte. Gracias.